Ahí. Aguanta un cachitito, me faltan unos chicos. Acá estamos de vuelta. Ahora ya viene la fórmula, profe. ¿Eh? Ya viene la fórmula. Sí, es como que de alguna manera tenemos que Ir resumir avanzando. estos acontecimientos que uno ve, digamos, teóricamente en algo que se pueda, digamos, medir, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece alguna fórmula, pero tranqui, nada, tranqui. No sé si tan tranqui, porque para medir como es el tema del imán y eso, es complicado. El tema de atracción, ¿no? Bueno, pero No adelantemos, ¿no, profe? no adelantemos. Esperemos poder, digamos, llegar a eso de magnetismo, que sería lindo también. Nada. Justamente lo del campos eléctricos también tiene que ver el tema del disyuntor diferencial, lo que hay en una casa domiciliaria, el que te protege por si quedas agarrado con un cable, digamos, que tenga cierta tensión. Oh, sí. Claro, a las mismas piletas le están poniendo hoy en día, las que ponen luces dentro del agua y esas cosas, disyuntor sensible a cada lamparita. ¿Algo de eso dice usted? Claro, y justamente esos disyuntores son los que se ponen en las casas domiciliarias, te ponen una térmica y un disyuntor diferencial, ese que tiene un botoncito que cada mes lo Claro. tenés que accionar para ver si corta y anda funcionando bien. La térmica es para los cortocircuitos y el disyuntor diferencial es para salvarte la vida. ¿Está bien? Y está bueno justamente esto, si podemos llegar a ver, porque son campos magnéticos. Un cable de ida y un cable de vuelta generan campos magnéticos, digamos, diferentes, y es como que se contrarrestan. Entonces, mientras exista eso, quiere decir que no hay fuga, o no hay nadie que está entorpeciendo, o hay alguien que agarró un polo vivo, por decirlo así. Pero si yo llego a agarrar un cable eléctrico y estoy descargando a tierra, el campo magnético que genera un cable de ida es diferente al de vuelta, porque hay una fuga de corriente, y entonces genera una diferencia de campo magnético que hace accionar el botoncito, un electroimán que hace saltar ese botoncito y hace acción al disyuntor. Pero fíjense que tiene que ver con campos magnéticos. Entonces está bueno, esperemos poder llegar a verlo. Profe, ¿Sí? Sí, en tanto y en cuanto el disyuntor sea mayor o igual a la térmica en amperaje, ¿no? claro, siempre el disyuntor tiene que ser un poquito más grande. Sí. Claro, Una térmica de 20, por ahí le ponemos un disyuntor de 40. ¿Está bien? claro. Siempre tiene que estar un poquito para no dañarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Está? Somos 30. Bien, vamos. Entonces, el campo eléctrico, ustedes lo van a ver en libros y demás, que se simboliza con la letra E. Campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, la fuerza, cuando hablamos de fuerza del campo Profe, eléctrico, sí, decime, ¿qué es eso campo eléctrico, ¿cómo? Campo eléctrico, ¿dónde está el Q más eso, no? Claro, este sería el campo eléctrico, es el espacio donde puede interactuar esa carga ante cualquier elemento que se presente dentro de esa zona. ¿Está bien? Es como su radio de acción, digamos. ¿Está bien? Vos fíjate que si esta carga está muy alejada y esta carga no tiene interacción sobre ella, quiere decir que no está dentro de ese campo eléctrico que genera esa carga. ¿Está bien? ¿Estamos? Es todo espacio que genera una carga eléctrica donde interactúa con cualquier cosa que esté dentro de ese espacio. ¿Está bien? Por decirlo así. Vamos a poner el ejemplo como el Wi-Fi. ¿Qué le parece? Claro, exacto, también. ¿Está? A lo que habíamos dicho, el ejemplo del imán, ¿está bien? Que genera su campo de atracción. Bueno, este también.
Es un campo donde va a interactuar con otras cargas si están muy cercanas o están dentro de ese radio. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de fuerza, la fuerza eléctrica, ¿sí? El campo eléctrico que va a generar esta carga eléctrica, Q, lo vamos a denominar E mayúscula, así como aparece en los libros. ¿Está bien? Ahora, obviamente, esta carga, según su dimensión, su energía, por decirlo así, va a producir un campo de acción más chico o un campo de acción más grande. Entonces va a producir una cierta fuerza en su entorno, ¿sí? Con respecto a cualquier partícula que se acerque dentro de ese espacio. Entonces, a la fuerza eléctrica se le va a poner la letra F mayúscula. ¿Está bien? Y, De vuelta, por favor. Perdón. claro, cuando es fuerza eléctrica, ¿sí? No es lo mismo una carga Estamos de hablando de la determinada atracción, dimensión, ¿no? ¿sí? Va a generar un campo eléctrico de este tamaño. Sí. Pero si esta carga tiene, digamos, es de otra magnitud, una magnitud superior, por decirlo así, va a generar un campo eléctrico más grande. ¿Está bien? Sí. ¿Qué significa ese campo eléctrico más grande? Que va a tener más interacción con, Más fuerza. claro, va a tener más fuerza, como quien dice. ¿Se entiende? De Ujú. fondo. ¿Está? Entonces, cuando hablemos de fuerza eléctrica que genera una Campo carga eléctrica con respecto a cualquier carga de prueba que ponemos acá, luego aparece, lo denominamos con la letra F mayúscula. ¿Está bien? Y a la carga de prueba, en este caso, la carga de prueba, se lo denomina con la letra Q. ¿Está bien? Minúscula. Entonces, acá viene una de las formulitas, digamos que es como que este contexto de alguna manera lo termina, digamos, acotando, resumiendo en una fórmula. ¿Está bien? Fíjense que campo eléctrico tiene que ver con la fuerza. Esta carga, cuanto más fuerza hace, quiere decir que su campo eléctrico es mayor. ¿Está bien? Mayor. Van tomadas de las manos. A mayor campo eléctrico, quiere decir que va a tener más fuerza esa carga. ¿Está bien? Para interactuar con otras cargas. Entonces, el campo eléctrico va a tener que ver, digamos, directamente proporcional con la fuerza. ¿Sí? Y va a tenerse en cuenta también dependiendo de la carga que esté, digamos, interactuando. ¿Está bien? Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, ¿sí? A la fuerza, el campo eléctrico, ¿cómo se va? A la fuerza que esta carga le haga a la carga de prueba, ¿sí? O de interacción, digamos, dividido el valor de esta carga de prueba. ¿Sí? Porque si acá yo pongo una carga muy chiquita, más allá que esté dentro de este campo de interacción, y va a haber atracción entre ellos, pero va a haber, digamos, por ser de diferentes signos y ser de magnitud muy dispersa, imaginemos que esto sea de 10 y esto de 1, es como que va a haber una atracción muy fuerte, por decirlo de una manera. Imaginemos que ahora esta carga vale 10, pero esta carguita ahora no vale 1, vale 8. Entonces, más allá de ser positivo y negativo, y va a haber otra interacción entre ellos. ¿Por qué? Porque ya estas cargas tienen magnitud más grande. Entonces va a haber más interacción. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se traduce más interacción? Más fuerza se van a ejercer entre ellas. ¿Está bien? Entonces, todo depende de esta carga. Si tiene un valor muy grande, va a generar un campo eléctrico muy grande en su entorno, pero también va a ejercer mucha fuerza ante las partículas o cargas que estén dentro de su radio de acción. Entonces, por eso el campo eléctrico tiene que ver con la fuerza directamente proporcional y
se divide por la carga que se coloque justamente en ese entorno. ¿Está bien? Entonces, esto es lo fundamental, una de las formulitas fundamentales que se denomina campo eléctrico. Es directamente proporcional, digamos, a la fuerza y tiene que ver también con la carga que uno coloca acá. Fuerza dividida carga. Carga, exacto. Por eso, a la fuerza, su unidad es el newton. ¿Bien? Newton. Y la letra que lo simboliza Newton es la N mayúscula. ¿Está bien? Después, La carga y el campo eléctrico. claro, la carga, su símbolo, digamos, su unidad va a ser el coulomb. Coulomb se escribe, ¿está bien? Y se simboliza con la letra C mayúscula. Profe, será el que se quedó sin pizarrón. Ahí está. No se ve un poquito de piso. Ahí está. Ahí está. Eso. ¿Está bien? Va a ser, verbalmente se dice coulomb. Se escribe coulomb. Y se simboliza como unidad con la C mayúscula. ¿Está bien? Y campo eléctrico, la unidad, bueno, si esto es Newton y esto es Coulomb, es Newton sobre Coulomb. Esa es la unidad de campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Qué campo eléctrico genera una carga? Tantos Newton por Coulomb. ¿Está bien? Es como si fuera el líquido, el volumen de líquido que sale por un caño. Tantos litros por segundo, por decir así. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuál es la unidad de campo eléctrico? Tantos newton por coulomb. ¿Está bien? Entonces, justamente, como en el numerado tenemos newton y en el denominador tenemos coulomb, esas son las unidades que quedan, digamos, como unidad de campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Estamos? Esta es una de las fórmulas que aparece por ahí como campo eléctrico. ¿Está bien? Hay otra, que la vamos a poner por acá, para mostrarle, ¿está bien? Después vamos a ver, esto lo vamos a poner, vamos a hacer después algún ejemplo, como para que se entienda el manejo de unidades, ¿está bien? Pero lo vamos a detener en otra fórmula después, que es más importante, ¿está bien? Pero obviamente, si empezamos a hablar de campo eléctrico y lo que tiene que ver, ¿sí? Necesitamos mencionarlo, bueno, que interactúan justamente en esta parte que estamos mencionando, ¿está bien? Entonces, hay otra que el campo eléctrico tiene que ver con una constante multiplicada por la carga y dividido por la distancia, ¿está bien? Por la distancia al cuadrado. Eso también es una fórmula de campo eléctrico, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que el campo eléctrico va a tener que ver por una constante y que esta constante depende de dónde estén interactuando determinadas cargas. Puede estar interactuando en el vacío, en un determinado, digamos, volumen de gas, ¿sí? En determinado elemento. Pero lo que se acostumbra, digamos siempre, es utilizar esta acá para efectos, digamos, de simplicidad, trabajar utilizando esta, la constante en el vacío. Es la constante en el vacío, ¿eh? Que esa constante es, y no se me asusten, es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Me gusta más la otra fórmula. ¿Está bien? Profe, ¿no podría por favor explicar de vuelta esto cuando empezamos con Newton, con la K y la Q y esto? Por Esto, favor. el tema de las No, unidades. lo de la izquierda. Lo último que Esto. sí, por Claro, favor. otra fórmula. ¿La vamos a trabajar esa fórmula, profe, o no? Claro, esa es la pregunta. Sí, por ahí podemos trabajarla o vemos.
Por ahí Profesor, la mencionamos y vamos a la que me gustaría, vamos viendo. ¿Está bien? Por ahí nos detenemos, porque Está son bien. ejercicios, digamos, son formulitas muy sencillas. ¿Está bien? Porque acá, ¿qué puedes calcular? Si una fuerza, un campo eléctrico, no sé, es de tantos newton, una carga de tantos coulombs, averiguame el campo eléctrico. Y esa es la división y listo. No es difícil. Acá, ¿qué es lo difícil? Esta constante porque tiene todos estos chirimbolos, por decirlo así. ¿Está bien? Acá parece una notación científica, pero no debería asustar. ¿Está bien? Porque si de repente este 10 a la 9 no me dicen que lo desarrolle, bueno, el resultado del campo eléctrico quedará con un valor por 10 a la 9. Tomá, ahí te lo dejé. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿qué es esa m al cuadrado? Perdón. Después de Newton. Es metros al cuadrado, porque como acá es distancia, ¿sí? Acá es la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente el campo eléctrico también está relacionado con el tema de la distancia. ¿Eso no se ¿Bien? simplificaría al despejarlo? ¿Cómo? ¿No se simplificaría la distancia al cuadrado por metro al cuadrado por coulomb al cuadrado? Es que justamente esta constante, justamente tiene esto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene justamente estos parámetros? Porque cuando yo pongo campo eléctrico, ¿sí? Esta constante tiene todo esto. Pero más allá de los números, vamos a detenernos a las unidades. Acá va a quedar Tiene una muy- fórmula, profe, tiene una fórmula aparte la K, es su fórmula. Claro, esta es su valor. Es su Es como valor. la gravedad que vimos el año Ujú. pasado. Exacto. Sería como el valor de la... Es como, Es son un- factores de corrección. Imagínense que uno propone una fórmula. ¿Está bien? Pero muchas veces esa fórmula que propone, como diciendo, según lo que yo experimento y estoy viendo, esta fórmula debería, digamos, funcionar. Entonces, cuando hacen los cálculos con esa fórmula, se dan cuenta que esa fórmula es como que no hay una pequeña diferencia entre los cálculos y lo que se ve físicamente. Entonces, ¿qué hacen? Como un factor de corrección. ¿Sí? Buscan un valor que de repente, una vez encontrado o hallado, a partir de ahí, poniendo este factor de corrección, las cosas que uno hace a través de fórmula empiezan a funcionar de igual manera que lo que se ve físicamente. ¿Está bien? Ujú. Como un valor de acercamiento, como que esto ayuda a corregir un poquito más o hacer más exacto el valor que lo que se ve físicamente. ¿Se entiende? Esa es la idea. También son esas constantes que aparecen por ahí que son necesarias para que la fórmula funcione, porque si uno hace cálculos así, digamos, derecho viejo, esa fuerza o ese campo eléctrico por ahí no sería el que realmente se está manifestando en forma, digamos, física. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es como un factor de que ayuda a que el valor que se obtenga a través de cálculos, ¿sí? Vaya acompañando lo que uno ve físicamente o a través de la experiencia. ¿Está bien? Esos son como factores. Es un factor, un valor. Si las partículas o hay cargas eléctricas interactúan en otro espacio, en otro lugar, y bueno, seguramente habrá otro valor de K diferente. Por eso se dice que este K es justamente, las cosas funcionan, según lo que se ve experimentalmente con los valores obtenidos, en el vacío, si vos utilizás este valor de K. Ahora, este valor de K por ahí no te sirve en otro lugar. Si vos decís, bueno, yo quiero este escenario, trasladarlo en vez del vacío en otro lugar, a ver cómo funciona, cómo interactúan las cargas. Y cuando vos lo querés hacer, y bueno, este valor no te va a servir, porque va a decir, pucha, ahora las cargas están en otro contexto, y resulta que físicamente los cálculos no me dan igual a lo que yo estoy viendo experimentalmente, ¿se entiende? Entonces habrá que aparecer ahí otro valor de K según ese escenario donde se encuentran las cargas eléctricas. Profe, ¿en otro lugar dónde sería? Como decir, digamos, en el agua, o en un lugar con gas, algo de eso. Claro, en otro lugar, digamos, gaseoso, por ejemplo. ¿Está bien?
para encontrar un campo eléctrico. Uno dice en el vacío, pero uno puede ser en otro lugar, claro, justamente. ¿Sí? En Con otro aceite, contexto. en algo de eso también. Claro. Por ahí no están en el aire, por ahí puede ser el aire, está en el vacío, está en el aire, está en un lugar gaseoso, ¿sí? Bueno, ese campo eléctrico, según ese escenario, va a cambiar, se va a manifestar de otra manera. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Está? Sí. Y cuando uno, más allá de los valores que pone esta constante con estas unidades. A propósito, ¿por qué aparecen todas estas unidades? Porque cuando yo lo multiplique por la carga esta unidad de carga es Coulomb, dijimos, ¿verdad? Dijimos que era Coulomb. Entonces va a aparecer acá un Coulomb. Y va a quedar dividido, ¿por qué? Por una distancia al cuadrado. La distancia se pondrá en metros, elevada al cuadrado te va a quedar abajo en unidades metro al cuadrado. Entonces te queda todo esto. Entonces, este Coulomb se irá con este cuadrado, este metros al cuadrado se irá con este metro al cuadrado. Fíjense qué es lo que sobrevive de toda esta simplificación. Newton sobre Coulomb, la unidad. Y no es la unidad que yo le propuse de entrada, que es la de campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Entonces, por eso forzosamente esta constante tiene que tener justamente estas unidades para que cuando se relacionen con la unidad de la carga y la unidad de la distancia, se simplifiquen de tal manera que la resultante en unidades me quede Newton sobre Coulomb. ¿Está bien? Que es lo que venimos analizando. ¿Se entiende, chicos, la idea? Por eso justamente no es porque esté... La idea es que de eso, porque si esto no estuviese, acá encontraríamos Coulomb sobre metros cuadrados. Y uno diría, pero si el campo eléctrico dijimos que es Newton sobre Coulomb. Ahora me cambiaron las unidades, ¿por qué? Ahora me queda Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces tiene que aparecer acá, sí o sí, una constante donde justamente tenga todas estas unidades. Para que simplificándose esas unidades, me quede la unidad que venimos trabajando. Campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Esa es la unidad de campo eléctrico. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. En la fórmula que tiene ahí abajo, donde dice K igual en el vacío, ¿no? Sí. ¿Esa fórmula va con el 9 por 10 a la novena sería? Sí, 9 por 10 a la novena. O sea, la fórmula es así. La fórmula es así, sí. Ese es el valor de la constante. Ok, ahí la anoto así. Entonces ahí vamos a tener que trabajar un poquito después para adentrarnos a estas fórmulas y poder calcularlas. Vamos a tener que ver un poquito de múltiplos, submúltiplos, Coulomb, microcoulomb, milicoulomb. Hablar un poquito de notación científica, ¿sí? Y meter un poquito esa parte que vimos en matemática de productos de potencias de igual base, ¿se acuerdan? De igual base donde los exponentes se sumaban. Bueno, esa parte de la matemática que vimos por ahí, la tenemos que traer acá para poder hacer estos cálculos, ¿está bien? Y también tener que hacer pasaje de unidades, corrimiento de coma. Entonces vamos a ondear un poquito muy levemente por ciertas partes matemáticas, ¿está bien? Para poder resolver estos cálculos. ¿Está? Entonces como que vamos a conglomerar varias cosas. ¿Está bien, chicos? Pero no desanimarse, no digan, no, tranquilo. Tranquilo que lo sacamos. No, para nada, profe. De a poquito. De a poquito lo vamos a ir sacando. ¿Está bien? ¿Estamos? Vamos a hacer ejemplos, van a tener también en la parte teórica también algún ejercicio hecho para que ustedes, digamos, copien, digamos, mentalmente de cómo se va usando los pasos, cómo se van desplazando, qué es lo que se va eliminando. Vamos a ver también despejes, que en matemática nosotros hacíamos despejes, ¿se acuerdan? Lo que estaba sumando pasaba restando, lo que estaba dividiendo pasaba multiplicando, esas cosas que vimos también en matemática, por allá en la secundaria. Simplificar, profe, nos va a hacer simplificar a fondo, ¿no? Y simplificar, bueno, simplificar esto, esto, fíjense, todo esto Pensé que más adelante. es lo que yo le expliqué en Física 1, la famosa regla del colectivo, Sí. que termina quedando una fracción arriba y una fracción abajo. Sí.
Bueno, acá esto que parece aterrorizante, bueno, si yo lo arreglo de alguna manera, fíjense que al haber un producto me quedaría como una fracción donde en el numerador queda Newton metro cuadrado Coulomb, en el denominador queda Coulomb al cuadrado, dentro del denominador me queda como metros cuadrados solo. Pero ¿cómo me armaba una fracción? Dividiéndola por 1. Ujú. Entonces me queda de alguna manera algo que nosotros jugamos en física 1 para hacer el despeje de unidades. Armarme de Sí, alguna me acuerdo. manera una fracción en la parte de arriba y una fracción de la parte de abajo para poner en práctica la ecuación, digamos, la regla del colectivo. ¿Está bien? O lo que uno decía matemáticamente en la secundaria, el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Pero a mí me gusta ver, bueno, los de afuera suben y los de adentro bajan y ya armar la fracción que va a quedar final, digamos, ¿no? Pero tranquilo, fíjense que esto, que parece muy, yo de alguna manera lo fui en física 1, lo fui haciendo ejercitar esta modalidad, que seguramente habrán dicho más de uno, decir, pero este profesor me está jodiendo con esto, pero esto, esa regla del colectivo que parezca tonta, les va a servir para simplificar cualquier cosa, ejercicio, fórmula, donde aparezcan diversidad de unidades. Fíjense que nosotros teníamos aceleración metros sobre segundo al cuadrado, tiempo, qué sé yo, y ahora nos encontramos con otras unidades. Pero eso no quita que yo pueda, digamos, emplear la base que yo aprendí a cualquier contexto diferente donde aparezcan cualquier diversidad de unidades, ¿entiende? Así que bueno, nada, tranquilo. ¿Estamos, muchachos? Paso a paso, dijo el Mastaza Merlo. No, Claro. tranqui que va a salir. Bueno, muchachos, Bueno, son y vamos a 58. intentarlo, profe. Sí, ¿Por qué obviamente. El tema es que hay que dejar todo en la cancha, ¿no? Tal cual. Totalmente. Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Ese que No por hay ahí que tirar aparece en una envión ni película, para. No hay que tomar envión ni. No me acuerdo. tal cual. Sí, Era- es como que dice, La ya idea estamos es esa, en el dijo. barro, hay que empezar a... La idea era esa. Bueno, La chicos. idea, profesor, es que me duele la cabeza. A mí también. Bueno, tranquilo. Maremino, veo Un muchas buen mate y unidades un nuevas. café. No hay que tirar para atrás ni para tomar envión, esa era. Ahí está. Bien, Ahí está. Emiliano. Buenísimo. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos profe, la nos clase vemos. que viene, profe. nos vemos, chicos. Chao. Mucha suerte. Buena semana. Buena Igualmente. semana. Nos vemos, profe. Profe, el presente. Chao, profe. Sí, los tengo ahí. Sí. Ah, listo. Dale. Chao. Nos vemos, chicos. Suerte. Chao, profe.